Muy bien, bienvenidas, bienvenidos a todos. Compañera Cecilia Herrera, coordinadora del equipo de salud del Gabinete Multisectorial. Adelante, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Primero, quiero agradecer a los panelistas que aceptaron la invitación. Quiero agradecer a todos los inscriptos. Este es nuestro tercer ciclo de universidad, en este caso de verano. Como saben, nosotros a través de la Multisectorial Federal, tenemos estas instancias de charlas, de diálogo, de conversatorio. Es una universidad popular y con el uso de la tecnología nos comunicamos con todos los rincones del país. Van a ver que estamos del país y del mundo, estamos bastante dispersos, pero bueno, bienvenidos, bienvenidos a todos. Esta es la Multisectorial Federal, esta es la Comisión de Salud y este es un espacio de lucha, de unidad y de construcción colectiva. Claramente nos unen las circunstancias, somos todos militantes de la salud. Conozco a su gran mayoría, ya llevamos un tiempo largo en la multisectorial, así que conozco a varios de los participantes. Sabemos que la organización en la calle, las propuestas y las acciones podemos enfrentar las políticas de ajuste y de saqueo eh, para defender nuestros derechos. Hace ya en la última universidad, que fue la de verano, con los grupos hemos estado realizando una serie de consensos en salud. Quería leérselos para que se pongan en autos de cómo hemos ido construyendo este espacio de salud. Les cuento personalmente, mi nombre es Cecilia y yo me encuentro actualmente en San Rafael, Mendoza, al sur de la provincia de Mendoza, y trabajo para el Ministerio de Salud de la provincia. Rechazamos la privatización y el recorte de salud. La vida no es un negocio. Defendemos la salud pública, universal y de calidad. Sabemos que la democracia real se construye con justicia sanitaria. Exigimos una legislación que garantice el financiamiento solidario, la infraestructura y las condiciones dignas para quienes trabajan en el sistema de salud. Impulsamos un sistema integrado que priorice el bienestar del pueblo, y nos queremos centrar en este capítulo de la Universidad de Verano en, sobre todo, la relación laboral tan conflictiva y degradante que estamos teniendo en este momento los trabajadores de la salud. Ahí responde quienes qué participantes y qué panelistas hemos elegido para esta ocasión. Así que bueno, me gustaría primero presentarles que con nosotros está Carlos Trota. Carlos es un médico cirujano, él ha sido parte de Médicos Sin Fronteras, también es parte, como él se presentó informalmente más temprano, de la PDH Mar del Plata. Nos interesaba mucho charlar con él porque tiene una visión bastante global de los sistemas sanitarios en el mundo, y cómo de alguna forma esos sistemas podemos compararlos con los resultados de llevar a un sistema neoliberal, tanto el argentino como el sistema latinoamericano. También nos acompaña hoy Norma Lezana, que es dirigente, después los voy a dejar que cada uno se presente, que es dirigente del Hospital Garraham. También está con nosotros Nicolás Seija por ATE Capital. Está con nosotros el diputado provincial Guillermo Capagnini, perdón si nombré mal, y desde acá, desde el sur, también me acompaña Karina Ferrari, perdón, Karina Ferrari, que es una médica, Ferreira, perdón, ahí me están haciendo señas, que es una médica que trabaja en nuestro hospital regional, nuestro orgullo regional, que es el Hospital Chestakov. Bueno, así que estas son las palabras de bienvenida. Me gustaría también dar gracias a Florencia, que es quien ha articulado con varios de ustedes y quien está llevando a cabo el tema tecnológico y logístico, así que muchísimas gracias. A Pablo también. Eh, Unas palabras de bienvenida para Pablo y ya arrancamos con Carlos. Con la cámara. Bueno,
Muchísimas gracias, Cecilia, querida compañera. Decir que junto con el resto de compañeras y compañeros integrantes del equipo de salud del Gabinete Multisectorial se está trabajando desde el año pasado, intentando ofrecer primero un análisis sobre la legislación vigente en el área, previa a la asunción de este gobierno de estafadores que nos toca en suerte, y luego arrojando la opinión de distintos compañeros que han sido convocados a esta misma actividad que se desarrolló en el mes de julio del año pasado en la CTA en el marco de la Universidad de Invierno. Tenemos, por un lado, la necesidad de agradecer a las autoridades de Flaxo que han puesto a disposición, en este caso, las instalaciones para que podamos desarrollar esta actividad en esta casa, y decir que tenemos expectativa de que a todas y todos los participantes, integrantes de este foro que se realiza hoy, ofrecer además 2 paneles adicionales, uno vinculado con la economía social, cooperativa, comunitaria, que va a tener lugar el 14 de marzo a las 18 horas y a las que todos quienes se han inscrito en los distintos paneles aconsejamos que participen, que son herramientas muy importantes para el desarrollo de la intervención en los barrios, en las ciudades. Y luego, el 17, vamos a cerrar con un panel que va a ofrecer Flaxo desde su cátedra de planificación participativa y gestión asociada, que es otra herramienta metodológica que nos parece fundamental en esta etapa en la que intentamos promover este proceso de confluencia y de producción colectiva como referencia programática para el conjunto de las militancias. De manera que dar la bienvenida, para no robar más tiempo, por supuesto, Guillermo, Nico, Carlos, compañeras, compañeros, agradecer enormemente la participación y la presencia, en la plena seguridad de que sus aportes van a ser un valiosísimo insumo para el taller que vamos a llevar adelante con la coordinación de los compañeros del equipo, una vez terminado el 17 de marzo esta serie de encuentros que tenemos programados. Así que sin más, Cecilia, te devuelvo la palabra para coordinar este excelente panel y quedamos en escucha activa, tomando nota sobre los conceptos que los compañeros van virtiendo. Adelante, Cecilia. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, quería primero invitarlos a conocer a Carlos Trota. Es un médico que ha trabajado en Médicos Sin Fronteras en diversas misiones internacionales en zonas de conflicto y crisis humanitaria. Es miembro de la Asamblea Federal de APDH y secretario de la Regional APDH Mar del Plata. En el 2024 fue parte de la Flotilla de la Libertad, que llevaban 5.500 toneladas de ayuda monetaria a Gaza. Así que bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias por aceptar el convite. Bueno, muchas gracias a ustedes. Espero que me escuchen bien. Es verdad que sigo perteneciendo a Médicos Sin Fronteras, pero quiero dejar en claro de entrada que no soy para nada vocero de la organización, de modo que lo que exprese y lo que hago es de mi absoluta responsabilidad. En realidad me voy a limitar y tratar de hacerlo brevemente, de contarles el documento que estamos discutiendo en este momento en la PDH Regional Mar del Plata, en la Comisión de Salud, con la intención de llevar esta nota, este documento a la PDH Nacional, que se reúne en abril conmemorando los 50 años de la organización. El punto al que estamos discutiendo y queremos referirnos y queremos hacer hincapié es uno de los aspectos, por supuesto, y es el acceso a la atención. Tenemos perfectamente en claro los múltiples condicionantes que hay en juego, de modo que el enfoque necesariamente va a ser parcial, en tanto
nos interesa abordar específicamente algunos de los componentes de un sistema de atención que, por ser fragmentado, es consecuentemente injusto e ineficiente. Empecemos por dejar en claro que no es verdad, como se empeñan en resaltar, que el 36 al 40% de nuestra población no cuenta con ninguna, entre comillas, cobertura de salud, estableciendo desde un comienzo que solo hay dos sectores, dos actores, las obras sociales y las prepagas, e ignorando al sector estatal. O sea, nos parece que eso es algo que tenemos que dejar en claro, por lo menos desde nuestro punto de vista, en el sentido de no propagar la idea de que el 36 al 40% de la población no tiene ninguna cobertura de salud. En la actualidad se calcula que más de 5 millones de afiliados del sistema privado, cerca de 4 millones lo son por derivación de aportes de 1.300.000 trabajadores en relación de dependencia que se integraron a prepagas junto a su grupo familiar. Es decir, entonces, que en la práctica, obras sociales y prepagas derivan los aportes al sector privado y se desentienden del sector estatal. No, obras sociales y prepagas derivan los aportes al sector privado y se desentienden del sector estatal. O sea que, desde nuestro punto de vista, y eso por supuesto esta discusión, no hay tres subsectores, como se dice, hay solo dos, el subsector estatal y el privado. Las prepagas y las obras sindicales derivan a clínicas privadas. De modo que estamos en presencia de un sistema fragmentado donde el acceso a la atención, si bien depende de múltiples condicionantes, en realidad es la capacidad de pago, el aporte, el más determinante, ya sea a la obra social o a la prepaga. El sector privado y el estatal tienen distintos principios. En el primero, en el sector privado, es la pertenencia a grupos de trabajadores formales y los aportes que de ello deriva en el caso de las obras sociales. O en el caso de los privados puros, es la compra lisa y llana de planes. En el otro, en el sector estatal, eh, simplemente es la condición de ciudadano. De modo que si estamos empeñados en considerar a la salud como un derecho que tiende a la igualdad y a la superación de sus condicionantes, no nos parece que la integración de dos subsectores con principios tan diferentes sea la respuesta final. Las obras sociales pregonan la solidaridad, pero la solidaridad es al interior de cada sindicato y no entre todo el universo cubierto. Las obras sociales con mayor tamaño y capacidad de negociación tienen mayores posibilidades de ofrecer una atención de calidad que otros sindicatos con menor poder. Además, como todos sabemos, hay diferentes planes dentro de cada obra social y el así llamado descreme hace que los afiliados que tienen mayor capacidad de pago intenten pasarse a las prepagas que a su vez se cuidan de aceptar preferentemente a los más jóvenes y sanos. Y en la práctica es el sector estatal el que muchas veces recibe a los enfermos crónicos de mayor riesgo o con menos recursos económicos. Tampoco es igual la posibilidad de acceso en las áreas metropolitanas que en el resto del país. Así es que dentro de un mismo gremio se reproduce la fragmentación. La desigualdad inaceptable e injusta que de esto se deriva contradice, a nuestro punto de vista, el concepto de derecho. Todo esto se da en un contexto político, económico y cultural que olvida
que la salud es un bien público por excelencia, donde el usufructo privado no debe tener cabida, junto a un modelo de atención que está condicionado por un enfoque médico-biologicista centrado en la enfermedad y un complejo industrial y financiero que sigue la pauta de la mercantilización aún en el espacio estatal. Si deseamos asegurar el derecho a la salud a toda la población, debemos avanzar hacia la construcción de un verdadero sistema nacional de salud, revertiendo la fragmentación e impulsando la convergencia de las obras sociales y el sector estatal. Un sector estatal al que 4 décadas de neoliberalismo en los países latinoamericanos moldearon, no siempre, lamentablemente, priorizando lo público. La salud estatal en este momento representa lo público. Necesita aumentar su protagonismo y ser verdaderamente pública, para lo cual requiere fondos, mayor financiamiento y control social por parte de sus trabajadores y por parte de los usuarios. La convergencia de las obras sociales sindicales y el sector estatal cumpliría, pensamos, esa función. En muchos casos, además, según cuál sea el partido que ocupe el gobierno, se ejerce una función de control político sobre la clase trabajadora mediante aprietes financieros. Por lo tanto, también los servicios estatales necesitan ser revisados. Afortunadamente, Argentina tiene antecedentes muy importantes y también organizaciones sociales y políticas a las que el tema no les es ajeno y que trabajan denodadamente. Pensamos, y por eso la importancia de esta reunión, que es necesario trabajar conjuntamente con otras organizaciones y colectivos a nivel nacional e internacional. Necesitamos analizar y repensar los conceptos con que se define la salud y el padecimiento y también las formas organizacionales construidas para atenderlo. Las desigualdades no son una fatalidad, son una decisión política. Tenemos entonces una tarea necesaria, una tarea urgente, una formidable batalla cultural dada la situación que enfrenta Argentina. Esgrimir razones tales como que este no es el momento o que estamos frente a un tema muy, entre comillas, complejo, no pueden ya retrasar el analizar y el discutir para hacer un verdadero sistema nacional de salud. Y para terminar, como decía el recordado maestro Mario Testa, como nos decía a los que lo escuchábamos, para esto tome, vaya ahí y pelee, difunda la buena nueva, construya actores sociales con esta cuestión. Bueno, nada más. Dejo la voz a los compañeros. Gracias por escuchar. Muchas gracias. Bueno, ahora le doy la palabra a Norma Lezana. Norma es secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan. Como saben, ha estado enfrentando problemas con conflictos salariales, fuga de profesionales y denuncias de irregularidades, así que bueno, nos gustaría escuchar a la compañera Norma. Bienvenida, Norma. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, felicitarlos por este espacio y bueno, después de la exposición de Carlos, coincidiendo, ¿no? en los conceptos que él analizó. eh, yo soy licenciada en nutrición, soy secretaria general de un sindicato independiente que representa a los profesionales y técnicos del Hospital de Pediatría Garrahan. Y bueno, el Hospital Garrahan significa un eslabón muy importante en el sistema público de salud argentino, tiene 37 años de historia y se ha convertido por el modelo de hospital y por la misión y función que siempre fue desarrollando
Bueno, un hospital que está financiado, hasta el 2017 estuvo financiado 50% por nación y 50% por ciudad. Desde 2017 pasó a ser 80% financiado por nación y 20% por la ciudad. Es un hospital de referencia en la atención de los problemas más complejos de la población infantil, niños, niñas y adolescentes. Em, Se atienden 600.000 consultas por año. Este es un número muy impresionante si uno lo analiza por día, la cantidad de familias que transitan nuestro hospital. Em, es un hospital de acceso gratuito. Eso es importante señalarlo. No hay arancel dentro de las consultas que se atienden hasta ahora en el hospital. Y el modelo de hospital se basa en la atención centrada en los niños, en la familia, por equipos interdisciplinarios altamente calificados y capacitados para atender estos problemas de alta complejidad, em, enfermedades raras que por ahí en otros hospitales, inclusive en el sistema privado de salud, no se pueden atender y que en nuestro hospital a lo largo de los años se fueron desarrollando mediante la interdisciplina, ¿no? Los mejores modelos de atención, generación también de conocimiento acerca de esas enfermedades raras y un modelo de atención que fue progresando de manera que es un hospital de referencia a nivel nacional a través de la red de telemedicina. Se logró bueno, que el hospital tuviera cercanía con pacientes, niños y adolescentes que están muy alejados del lugar geográfico que ocupa el hospital, que es Cava, ¿no? Que es la ciudad de Buenos Aires. En los últimos tiempos es importante señalar que venimos sufriendo un ajuste que, bueno, no escapó el hospital del ajuste que fue sufriendo a lo largo de los años el sistema de salud, al estar, bueno, cada vez más fragmentado, desfinanciados, con presupuestos que fueron siendo a la baja, los presupuestos de salud y el presupuesto del hospital y que sobre todo se vio en el último año con un ajuste que recayó directamente sobre los salarios, ¿no? El Hospital Garrahan tiene un presupuesto de 150.000 millones de pesos hasta el año 2023. Este presupuesto durante el año 2024 recibió un refuerzo de 90.000 millones de pesos, que es una cifra muy abultada, pero que fue solo para los gastos de funcionamiento del hospital y no para los salarios. ¿Esto qué está haciendo? Bueno, está provocando un vaciamiento activo, que si bien no hubo despidos en el Hospital Garrahan, lo que sí ocurrió es que los profesionales altamente calificados y que son referentes en cada una de sus especialidades están abandonando el hospital. Y esto se dio durante el año 2023, renunciaron 100 profesionales y durante el año 2024, 80, hasta donde sabemos, y este año siguen renunciando. Explico un poquito, el Hospital Garrahan tiene una historia también de muchas luchas, trabajadores y trabajadoras que hemos defendido a lo largo de los años. Al Hospital Garrahan, ¿no? Sabiendo que nosotros estamos orgullosos y comprometidos con este modelo de hospital y con la atención y la generación de conocimiento que se desarrolla en el hospital y también bueno, el compromiso con las familias, que son familias que están en situaciones de vulnerabilidad la mayoría de las veces. Em, Ahora, durante el último año, la caída del salario fue brutal, este ajuste fue tremendo y entonces hubo todo un proceso de lucha que se fue dando desde sectores autoconvocados, o sea, profesionales, técnicos, administrativos, todo el hospital, todos los trabajadores del equipo de salud del Garrahan, viendo esta situación que se estaba dando de abandono, o sea, servicios que van quedando vacíos, empezamos a reunirnos en asambleas
también nosotros desde la Asociación de Profesionales y Técnicos y la Junta Interna de ATE, logrando un frente, ¿no? Logrando formar un frente de lucha para salir a poner en la agenda pública, en el conocimiento de la comunidad, lo que estaba pasando con nuestro hospital. Contamos, ¿no? Con la simpatía de las familias que se atienden en nuestro hospital, de los vecinos, de la comunidad, y con todo eso, bueno, salimos a defender el hospital con más de 10 paros, pero también movilizaciones y jornadas de visibilización, haciendo RCP al salario, al hospital, a la salud pública. Hay que decir que en todo este proceso de vaciamiento y en donde hemos confluido en la lucha con otros ataques a hospitales como el Bonaparte, el Hospital Posadas donde hay despidos, son hospitales nacionales de referencia, la situación del Hospital Rofo, que es otro hospital de referencia en atención de oncología, que ha sufrido, bueno, allí sí hay aranceles y allí los pacientes de pasar de pagar una quimioterapia 22.000 pesos, pasó directamente a 90.000, 99.000 pesos, entonces esto hace que las familias no tienen ese dinero para solventar un tratamiento, y en esta lucha que fuimos dando nos hemos ido juntando, ¿no? Con distintos bueno, otros equipos de salud que están siendo atacados brutalmente. Llegamos a la comprensión de que el plan del gobierno de Milei es directamente destruir el sistema público de salud, priorizar la privatización o el traspaso de los hospitales nacionales a otras jurisdicciones sin financiamiento, que esto es lo que se anunció directamente, lo que anuncia Lugones, que es el ministro de Salud actual. Y hay que denunciar algo que es muy, muy grave, ¿no? Que, por ejemplo, en nuestro hospital, el sindicato que dice ser mayoritario y que viene firmando paritarias del 1% cuando la inflación es muy superior a eso mes a mes, es UPCN, y que es un sindicato de la CGT, que la verdad es el gran ausente, la Central Obrera, la CGT, la CTA, que por mucho menos deberían haber llamado una huelga general para ponerle un freno a este plan del gobierno. La verdad es que em, tranquilamente, ¿no? El gobierno se está llevando puestos los hospitales, estamos saliendo los trabajadores y las trabajadoras con nuestros sindicatos independientes, como así también la enfermería, que está siendo excluida de la carrera de profesionales, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Pero no salen quienes dicen representar a los trabajadores y las trabajadoras de la salud y quienes dicen ser los sindicatos mayoritarios. Creo que esto es algo muy, muy importante porque no sería igual la historia y el resultado actual si esas centrales obreras hubieran salido a protestar, a apoyar lo que desde las bases estamos diciendo a gritos. Em, Creo bueno, que evidentemente son parte del poder, han sido parte de cada uno de los gobiernos, poniéndose al lado de cada uno de los gobiernos, dejan de ser los representantes de los trabajadores y pasan a ser parte del poder. Esto es muy importante que lo destaquemos porque creo que la salida es lo que estamos logrando en los últimos meses, que es la unidad en la diversidad, con, por lo general, trabajadores que se autoconvocan o que se agrupan en sindicatos independientes, como la ALE en Cava, como la JIM en el Hospital Moyano, bueno, como nosotros en el Garrahan, y la necesidad de salir a luchar para defender esto que decía Carlos, la salud como un derecho y no como una mercancía, con presupuestos que sostengan y le den vigor al sistema público de salud para que de esta manera lograr que ese derecho a la salud sea equitativo, sea donde sea que vos hayas nacido, desde La Quiaca a Ushuaia, tener con equidad el derecho a ser atendido, el derecho a la salud. En este sentido, y voy redondeando porque es importante después
poder intercambiar con los otros compañeros. Hemos llegado a confluir también con los trabajadores despedidos del Ministerio de Salud, todas las direcciones que vienen, bueno, garantizando que enfermedades como VIH, tuberculosis, hepatitis, que son enfermedades infectocontagiosas y que estaban bajo el control de programas focales, bueno, estén siendo completamente desarticuladas. También nos hemos juntado con las representaciones de los pacientes que están sufriendo directamente el abandono del Estado en enfermedades que francamente requieren, ¿no? El control del órgano rector que es el Ministerio de Salud. Y bueno, estamos organizando una gran marcha en defensa de la salud pública que va a ser el día 27, en donde hemos confluido más de 100 organizaciones del campo de la salud. Y creo que esto es algo muy importante, es un hecho político muy importante ante la ausencia, o sea, creo que se terminó la paciencia después del primero F, con la tregua que están dando estas centrales obreras y ante los dichos tremendos del presidente en Davos, amenazando a la comunidad LGBTIQ+, que pudieron hacer rápidamente una asamblea autoconvocada y rápidamente decidir el primero es salir a las calles, que es nuestro lugar de lucha, es el lugar donde entre todos vamos a poder defender lo que hay que defender. Bueno, con esto termino y quedo abierta a las preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Norma. Justamente en el último encuentro estuvo con nosotros Claudio Mariani, que es un referente del Frente de familias y enfermos de VIH, y estuvimos escuchando muy de cerca las problemáticas en diciembre y lo que es, digamos, quedarse sin un tratamiento que representa para ellos seguir viviendo con una calidad de vida importante. Así que muchísimas gracias. Les voy contando que obviamente que luego que hablen los compañeros, hay un espacio en donde podemos preguntar y hacer algunas acotaciones. Así que bueno, los asistentes pueden estar ahí anotando y después pidiendo la palabra. Florencia seguramente está haciendo el listado de quienes quieran expresar brevemente, porque estamos con los tiempos siempre acotados, porque no queremos molestar demasiado en Flaxo, así que, pero van a poder, digamos, hacer un ping-pong o preguntarle algo específico a cada uno de los integrantes. Bueno, ahora tenemos el lugar para Nicolás. Bueno, sí, Nicolás Seija es prosecretario gremial de ATE Salud, con experiencia en la defensa de los derechos de los trabajadores del sector y organizaciones de acción para mejorar las condiciones laborales. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias. Nunca me habían puesto en el currículum lo de la experiencia en organización y defensa de derechos y todo, pero bueno. Bueno, nada, estaba pensando un poco en mi intervención y mi idea era poder, desde dos ángulos, específicamente del que me toca a mí, bueno, debería terminar de presentarme. Yo trabajo en el Ministerio de Salud de la Nación, trabajo específicamente en el área de informática, pero bueno, lo que me parecía interesante es por ahí tomar desde dos enfoques, uno específicamente el gremial, que es el que nos atraviesa a quienes trabajamos en el Ministerio de Salud de la Nación y quienes estamos organizados gremialmente, y después, bueno, el sanitario. Cómo afecta desde estos dos enfoques los dos objetivos políticos que, si no son los principales, están dentro de los 4 o 5 más claros del gobierno, que por un lado, destruir la organización sindical. Hay un enemigo muy claro del gobierno, que somos los sindicatos. Y por otro lado, achicar al Estado, que fue un poco también creo que son dos elementos aparte con los que ganan las elecciones y con los que eso recibe parte del apoyo de la población. Quizás desde la perspectiva gremial, como para empezar, hay una parte de la cual en el Ministerio de Salud no escapamos a la suerte de todos y todas las estatales, que tiene que ver con la situación general del empleo público nacional. Hace muy poco,
Sturzenegger salía a festejar como parte de una victoria del gobierno, que luego de un año habían logrado reducir en 37.000 personas el personal de la Administración Pública Nacional. Hay un objetivo muy claro puesto ahí. De hecho, de esos 37.000, quienes formamos parte de la Administración Pública centralizada y descentralizada, es decir, quienes trabajamos en los ministerios, en los organismos descentralizados y demás, de esos 37.000 contamos 22.000 despidos. Lo cual es un número gigantesco, enorme. Y además, también quienes nos organizamos por ahí sectorialmente, los sectores no son 1.000, 2.000 personas, no son un numerito, sino que son gente que tiene trabajo, que tiene familia, que tiene 20, 10, 15, no importa, 6 meses de experiencia de trabajar en la administración pública, que tiene que salir a buscar trabajo en el sector privado, con suerte, porque no es que, pues, si bien los salarios dentro del sector privado no son la panacea, digo, no es que uno consiga un trabajo en el sector público y está solo por el resto de su vida, pero seguro que en el sector privado también está muy difícil la cosa. Eso por un lado, y por otro lado también la pauperización del salario. Hay una estrategia muy clara del gobierno que, si no es despedir, tiene que ver con achicar lo más posible el salario, de forma tal que o vayas encontrando vos mismo la salida, lo que afecta específicamente también, afecta a todos en general, ¿no? Pero específicamente a aquellos agentes profesionalizados, que dicen, bueno, quizás encuentran un desarrollo profesional en otro lado que no sea el Estado Nacional, que lo que hace es perder un recurso valiosísimo también para el desarrollo de la política pública. Esa es la situación general. En el Ministerio de Salud, frente a esto, igual encontramos una respuesta. A veces sucede también que los medios de comunicación suelen reproducir, ya sea para festejar o lo contrario, festejar, ¿no? Como para demostrarlo, la mala administración del gobierno, suelen poner despidos en tal lado, conflicto salarial en tal otro, paro, movilización, pero es real también que hemos conseguido poco a poco distintas victorias parciales en los sectores en los cuales se demuestra mayor organización. En mayor medida, yo considero que los y las estatales estamos organizados y en pie de guerra para defender el Estado Nacional, las políticas públicas y nuestro puesto de trabajo. Lo traigo también como pues si no parece, si solamente hablamos de todo lo malo que es el gobierno, que es muy, muy malo, indiscutible, también hay espacios de organización, de discusión y sobre todo para pelearle al gobierno, que han conseguido y hemos conseguido nuestras victorias también parciales. Es muy difícil hablar de una victoria definitiva y exitosa cuando sigue habiendo despidos, cuando siguen existiendo los recortes, pero también hay ámbito de organización y este es el camino. En este contexto, no dejamos de ver, o sea, cómo afecta específicamente el sector salud y específicamente la política pública sanitaria a esta política que se está dando el Ministerio en cuanto a la administración del personal. Nosotros ahí identificamos puntos bastante claros como para analizar el camino que sigue el gobierno, que tiene que ver con pegarle a 3 focos específicos. El gobierno busca reducir en asistencia, reducir en las transferencias a las provincias y específicamente reducir en prevención. Como para ejemplificar un poco, bueno, recién escuchábamos a la compañera del Hospital Garrahan. La situación del Garrahan no es muy distinta a la de otros hospitales nacionales, ya sea por la situación salarial. A esto me gustaría introducir otro tema que tiene que ver con la situación de las residencias en todo el país. Hay un congelamiento salarial importantísimo de los residentes y las residentes. A veces hay un médico de planta por cada 2 residentes en un hospital, entonces quienes sostienen la atención y la asistencia en el hospital son los residentes, que actualmente tienen el salario congelado y que también se replantean el futuro profesional tal cual pasan los días. O mismo quienes son profesionales y ya trabajan, la compañía de Garrahan lo decía recién, cuánta gente elige otra alternativa profesional a seguir trabajando en el sector público sanitario. Ni hablar del Hospital Bonaparte también, por ahí se nos pasa un poco, pero en octubre estábamos defendiendo para que lo cierre. Hay una clara apuesta del gobierno a destruir la asistencia. En nuestro ministerio también lo vemos clarísimo. Bueno, ahora se mediatizó un poco la discusión en la dirección que trata enfermedades transmisibles, VIH, también, bueno, hay otras enfermedades, también tuberculosis y demás. Es una dirección que, entre otras cosas, se encarga de la interacción, ya sea con organizaciones de la sociedad civil, como con personas que se acercan a pedir medicación, a pedir asistencia, a recurrir a tratamientos. Es directamente un ataque a la asistencia. El de las transferencias a las provincias está clarísimo. A lo largo de todo el año pasado, el gobierno fue recordando distintos programas en los cuales el Estado Nacional lo que hace es se encarga de
equiparar un poco las desigualdades estructurales entre distintas provincias del país para tener una estrategia unificada. Entonces, el año pasado, un caso que fue también muy resonante en los medios fue el caso del programa ENIA, que es un programa dirigido específicamente a el embarazo adolescente, que había tenido números espectaculares en cuanto a gestión, una reducción del 50% del embarazo adolescente, que fue un programa eliminado, que trabajaba muchísimo con las provincias además. En el gobierno hablan de que no eliminan en realidad los programas, sino lo que hacen es como reconfiguran la orientación. O sea, destruyen al 90% del personal y después lo que hacen son pequeños equipos como de rectoría, de capacitación, que en otras palabras lo que es transferir el problema a las provincias, pero quitándole los recursos. Ahora encárgate vos, yo en todo caso lo que haré es capacitar al personal. Así tenemos un montón de casos. El programa médicos comunitarios, municipios saludables, ahí tenemos muchos casos en los cuales se apunta a destruir la asistencia y la transferencia a las provincias. Pero también, bueno, lógicamente, atacar una estrategia de prevención. Que la estrategia de prevención tiene una afectación específica en el mercado de la salud, que es que a quién le conviene que no existe la prevención, es que se dedica a vender la cura. Es como para simplificarlo muy a grandes rasgos. Entonces, mientras menos prevención haya, va a haber mayor incidencia o mayor demanda de los efectores de salud, de los que fueran, ¿no? Públicos y privados. El objetivo final, o que interpretamos de esto por parte del gobierno, es justamente impedir una estrategia sanitaria unificada y conducida por el Estado Nacional, que es el Ministerio de Salud que hemos conocido a lo largo de todo este tiempo y quienes trabajan hace 10, 15, 20 años, que ha costado tanto también construir. De alguna forma, no de alguna forma, sino específicamente consideramos que todo lo que viene pasando en el Ministerio de Salud y la mayoría de las cosas que uno ve comúnmente en la televisión o a través de otros medios está vinculada a algunos de estos puntos. ¿Qué significa desregular en salud? Específicamente esto. Significa atacar la asistencia y los programas de asistencia, atacar las transferencias a las provincias y generar inequidad entre distintas jurisdicciones y a su vez también atacar la prevención, que es justamente generar mayor estrés o mayor demanda en la asistencia. Después, y como para, también digo, como para problematizar, también hay una realidad que es en ATE lo que siempre decimos, lo que discutimos y lo que procesamos, que es que no hay una solución gremial definitiva a esta política que está llevando adelante el gobierno sin justamente una solución política. Los sindicatos hoy en día tenemos que estar, siendo aparte uno de los enemigos principales de este gobierno, estamos en pie de lucha y estamos peleándola fundamentalmente para sostener los puestos de trabajo, que en consecuencia también son las políticas públicas. Pero también hay una realidad que este gobierno cuenta con un apoyo frente a ciertas de las medidas que está tomando, con el que es muy difícil romper, con lo cual no alcanza con una solución gremial. Hay que llevarlo adelante y nosotros nos encargamos de organizar los sectores, de acompañar a nuestros compañeros y nuestras compañeras en todas las situaciones que sea, y nuevamente conseguimos victorias parciales que nos permiten seguir organizando trabajadores y trabajadoras. Esta es la llama que tenemos que sostener viva, pero eso sí, tenemos que confluir en un marco de unidad que nos permita dar una respuesta política, dar una respuesta hacia adelante, dar una propuesta de futuro, por lo menos en el ámbito de salud, que sea deseable y posible. Que en eso me parece que es una batalla que nos queda muy, muy grande a quienes trabajamos y quienes nos dedicamos al sindicalismo y que tiene la responsabilidad de todo el arco político. Y ya para cerrar, en el Ministerio de Salud hemos atravesado ahora, en fin de año, en todo lo que fue el proceso de entre diciembre y enero, una ola de despidos nueva que afectó específicamente las áreas de vacunación y de VIH, pero también fue a otros sectores sensibles en estos aspectos. Todo lo que tuvo que ver con la logística de medicación y vacunas, un programa muy conocido, se llama Remedial en su momento, también fue afectado. Ahí, gracias a la organización justamente de los sindicatos, hemos logrado poner un freno y estamos en plena discusión con el gobierno y con mucho roce con esta situación. Y los compañeros y las compañeras están para pelearla.
El año pasado fuimos a cada movilización que hizo falta, fuimos a bancar los despidos en otros sectores, de la misma forma que hemos recibido la misma solidaridad de parte de otros estatales y otras estatales que están en situaciones similares. Este es el camino. Si algo hay para llevarse de esta experiencia es que tenemos que construir los ámbitos de organización que nos permitan extender los lazos de solidaridad para seguir defendiendo los puestos de laburo, teniendo como finalidad o como objetivo último poder crear esa alternativa política que nos saque de este embrollo. Así que, muchas gracias. Gracias a vos. Por favor. ¿Estás? Estoy. Bueno, como les contaba, Karina es cirujana, es docente de la Universidad de Mendoza, es integrante de la Fundación Salud Inclusiva de Mendoza también. Esta fundación propone generar instancias y espacios de reflexión a través de la formación, la investigación, la extensión territorial y la promoción del pensamiento crítico. Bueno, como les dije, ella trabaja en nuestro orgullo local, que es el Hospital Regional Teodoro J. Chestakov, así que bueno. Karina, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente muy contenta de estar acá y de que se den estos espacios para poder discutir temas tan importantes como lo que nos está atravesando a todos. Mi nombre es Karina Ferreira, como dijo Ceci, soy cirujana vascular, vivo acá en San Rafael, en el sur de la provincia de Mendoza, tucumana de origen. Pasé por mi formación por Buenos Aires y terminé por cosas de la vida acá en el sur de Mendoza. Formo parte de una fundación en salud que se llama Fundación Salud Inclusiva, que venimos trabajando desde hace un tiempo ya como un equipo multidisciplinario de trabajadores de la salud. Somos médicos, enfermeros, técnicos, sociólogos, no solamente de Mendoza, sino que también tenemos gente de otras provincias como San Luis. Y entre todos entendemos y defendemos a la salud como un derecho humano fundamental, social y exigible. Un derecho que está determinado, por supuesto, por los procesos y vaivenes políticos, históricos, sociales y culturales. Y en este marco actual en el que nos encontramos atravesando como sociedad, frente a este avance brutal de estas políticas neoliberales y del ajuste al que estamos sometidos, vemos una profundización de la crisis sanitaria. Partiendo desde el concepto de la salud como un proceso dinámico y de construcción colectiva y solidaria, creemos que el Estado debe jugar un rol fundamental como garante indiscutible del derecho a la salud a través de la participación popular. Derecho que no está siendo garantizado en este momento. En este contexto actual no solamente no es propicio para esto, sino que es el mismo Estado en el que vemos que se ha convertido en una barrera de dificultad de acceso a la salud y muchas veces no solamente dificultándolo, sino haciéndolo hasta imposible y negándolo al acceso a la salud. Por eso es que creemos y creo fundamentalmente que estos espacios, estas instancias de reflexión que promuevan el pensamiento crítico son fundamentales. En la situación particular de Mendoza no es ajena para nada al resto del contexto del país. Acá se da una situación específica en donde hace un tiempito atrás, un par de meses atrás, se presentó un nuevo plan provincial de salud, el Plan de Salud Provincial 2024-2030, desde el Ministerio de Salud y Deporte, que es un paquete de proyectos de ley que fue aprobado, que son 26 leyes, pues como un montón de cosas que se mandaron y se aprobaron, que por decirlo de alguna manera educada, terminan siendo engañosas. Dentro de los puntos fundamentales de esta ley que se aprobó, entre las principales conclusiones que se pueden dar, son muchas cosas las que se han tratado, es darle al Poder Ejecutivo atribuciones totales para poder decidir a quién contratar, cómo contratarlo, cuánto le va a pagar, cuánto va a trabajar, cómo va a trabajar y hasta cuándo. Una facultad absolutamente total, pasando por arriba de todos los organismos colegiados que existen por ley y que determinan la idoneidad de las personas y de los trabajadores. Eh, Propone este paquete de leyes que se ha aprobado, lo que entendemos como una pérdida de la estabilidad
laboral. En el caso específico de los profesionales médicos, proponen un cambio de régimen salarial, que si te cambias a ese nuevo régimen, luego no podés volver al anterior, en donde vos tenés un salario básico y luego una serie de ítems que van sumando a tu salario, que van por productividad y cumplimiento de objetivos. Entonces, a fin de mes es una sorpresa qué es lo que vas a cobrar o no, porque depende de lo que consideren como productivo, dependen de lo que consideren como los objetivos que tenés que cumplir, y no queda claro quién dispone de los objetivos, quién dispone de la productividad, quién dispone de cuando eso cambia. Eh, entonces, no sabes qué vas a cobrar, no tenés una estabilidad ni una seguridad en ese sentido. Modificó la ley de residencias que hablaba hace un rato el compañero. Acá los residentes pasaron a ser, de ser parte del Ministerio de Salud a ser becarios. En Provincia de Buenos Aires, cuando yo me formé allá, también era becaria, pero era un tipo de beca diferente. Acá no tienen obra social, por ejemplo. No tienen previstas licencias, por ejemplo, por embarazo, por maternidad. Tienen un solo grupo de días de causas atendibles que le llaman, que son un total de 30 días al año. Por lo tanto, una residente se embaraza o un residente tiene una enfermedad y no puede gozar de los días esos por enfermedad más allá de lo que está aprobado. Cambió también la ley que estaba prevista para los técnicos en diagnóstico por imágenes, quitando los derechos adquiridos previamente, como por ejemplo la licencia por el uso de dispositivos de radiofísica sanitaria, que eran las licencias profilácticas, porque considera este gobierno que los aparatos actuales no emiten la misma cantidad de radiaciones ionizantes que los equipos que se usaban cuando la ley se emitió. Y también está el tema de los licenciados en enfermería, en donde los licenciados en enfermería no solamente son licenciados por el título que hayan obtenido, sino que es, en este caso, el ministerio el que decide si son o no son licenciados. No queda claro cuáles son las funciones ni cuáles son las atribuciones que pueden tener. Lo que sí queda claro de esto es que se aumenta la carga horaria de todos los trabajadores de la salud a partir de este nuevo régimen. Todos los trabajadores que ingresen al Estado ahora ingresan bajo este nuevo régimen salarial y contrato laboral, excediendo las horas de trabajo que están recomendadas por diferentes organismos internacionales. Y abre la puerta para que también puedas trabajar todas las horas que quieras. Cuanto más trabajes, más vas a cobrar. Lo que hablaba el compañero recién del congelamiento de los sueldos de los residentes acá tienen un salario por la cantidad de carga horaria de 900.000 pesos por mes. No es un salario digno absolutamente para nada y muchísimo menos para la carga horaria que tienen. Estoy en este momento a cargo como instructora de la residencia de emergentología del hospital. Tengo 2 residentes a cargo, que la residencia se abrió este año. Los chicos estos tienen 8 guardias por mes en su primer año por residencia, pero si quieren hacer más guardias, pueden hacer todas las guardias que quieran, se las pagan a las guardias extras. Ahora, como una persona que está en una etapa de formación, que no solamente es asistencial, sino que además tiene que estudiar para formarse, puede además tener que salir a trabajar por fuera de los horarios de la residencia para poder mantenerse, pagar un alquiler, poder comprar algo para comer, ropa, vestirse, es prácticamente imposible. Y otra cosa que queda clara de esta nueva ley que se aprobó acá en la provincia es que no hay lugar para la negociación salarial ni de las condiciones laborales tampoco, quitando en definitiva el derecho a las paritarias libres y poder negociar nuestras condiciones laborales. En nuestra provincia, la realidad es que tenemos a más del 40% de la población viviendo por debajo de la línea de pobreza. Y en el sur provincial, que es acá el medio en el que Cecilia y yo vivimos, las barreras de acceso a la salud se han incrementado enormemente. Alrededor del 80% de la población se atiende en el subsector estatal. Y no es porque no cuenten con cobertura por obras sociales ni prepagas, sino porque hay cosas específicas, como por ejemplo, hay tres temas muy grandes, que es la población con OSEP, que es la obra social provincial, en donde hay muchísimos trabajadores formales estatales que no pueden pagar los coseguros violentos que necesitan pagar en la parte privada para poder atenderse. No les alcanza. Entonces concurren al hospital público y ahí se encuentran con otra barrera en el hospital público. ¿En dónde? Tenés OSEP,
te atiendo, te resuelvo por ahí la consulta, pero los estudios complementarios te los tenés que hacer afuera. Estudios complementarios que afuera algunos se pueden hacer por OSEP y otros, OSEP les da la opción de, sí, te los hacemos, te los cubrimos, pero tenés que viajar a la ciudad de Mendoza. Ciudad de Mendoza que está a 3 horas de acá. No es como tomarse un colectivo y en media hora llego. Tenés que disponer de todo un día laboral, de toda una movilización para poder acceder al estudio que necesitas hacer. Y estamos hablando de trabajadores, de gente que trabaja formalmente y que tiene la obra social estatal. Otra situación que se da es con los pacientes con PAMI, que es absolutamente cruel lo que pasa acá. Tenés efectores privados en donde a estos pacientes les corresponde por cápita atenderse, en donde van y no encuentran médico de guardia, por ejemplo, si tienen una urgencia. No hay. Entonces, ¿a dónde van a atenderse? Al hospital público también. Hospital público en donde se les resuelve la consulta de urgencia, pero si necesitan un estudio, también se lo piden por PAMI. Y si necesitan remedios, está otro problema, que los pacientes no los pueden comprar. Hay muchísima cantidad de pacientes acá, y me pasa en mi práctica hospitalaria diaria, de que eligen qué remedios van a tomar y qué no. Y como tienen PAMI, tampoco pueden retirarlos del hospital. Y aunque los pudieran retirar del hospital, con el vacío que se ha hecho de todos los programas asistenciales, tampoco hay en el hospital para entregarles. Entonces se vuelven a chocar con otra barrera en la atención. Y un caso especial es específicamente la parte pediátrica acá en San Rafael. Escuchaba hace un rato a la compañera del Garrahan. Pediatras faltan en todos lados, no somos ajenos a la realidad que hay en el mundo, en el país específicamente, pero acá el otro problema es que ni siquiera en la parte privada se puede resolver el problema de la atención pediátrica. Faltan pediatras en todos lados y también en el hospital público. Hay días en donde las guardias pediátricas no están garantizadas y por más que consigan la atención de urgencia en los distintos efectores privados, si el niño o niña necesita internación, el único que cuenta con internación pediátrica es el efector público de acá. Hospital, que es un hospital regional, que a su vez cubre la demanda de todo el sur de la provincia y zonas de influencia como norte de Neuquén, San Luis y algunos sectores de La Pampa también. Eh, entonces, en esos casos, esto se traduce a que las guardias están colapsadas, con personal colapsado y con pacientes que están colapsados porque se les transfirió el problema de este sistema de salud totalmente inecuaz al usuario, a los pacientes, haciéndolos responsables a ellos de que busquen su atención por donde puedan. Entonces hace que esperen horas y horas y horas, y no solamente el paciente pediátrico, el paciente adulto también. Si bien muchos de los problemas de salud que se consultan, sobre todo por las guardias, eh, por ahí no ameritan del todo una consulta en la guardia, es totalmente injusto transferirle al paciente que pueda determinar si su situación es una urgencia o no. Necesitan la respuesta del sistema de salud. ¿Y por qué acuden a una guardia del hospital? Y muchos de ellos porque fueron temprano al centro de salud y no encontraron atención en el centro de salud, o porque el centro de salud les queda lejos, llegaron un cachito tarde y ya no los atendieron porque no consiguieron número, y gastan un pasaje de colectivo para que los atiendan. Acá las distancias son enormes y el sistema de transporte público es muy malo, prácticamente inexistente para la gente que vive en los distritos alejados de acá de la ciudad. Y tenemos mucha población rural y semiurbana acá, por lo menos en lo que es el sur de Mendoza. Eh, Así que esto se transforma en la realidad diaria. Pacientes que no compran los medicamentos, pacientes que racionan la medicación. Entonces me pasa a mí como cirujana vascular que en el consultorio del hospital esto que era una eventualidad pasa a ser algo de todos los días, que es muchos pacientes, cada vez más pacientes con obra social que buscan la atención en el hospital público porque no pueden acceder económicamente a la parte privada y que vos tampoco podés solucionarles el problema de ninguna forma porque no tienen para comprar los remedios, y esto lleva a que los pacientes lleguen en muchos casos con situaciones irreversibles. Trabajo con muchos pacientes diabéticos, sostenemos un consultorio de pie diabético en el hospital y hemos visto en estos últimos 2 años que los pacientes llegan en condiciones en donde ya no tiene solución el problema que tienen, terminan en una tasa de amputaciones bastante más alta que la que veníamos dejando.
también de esta realidad violenta que estamos viviendo surgen cosas buenas, surgen redes de organización colectiva, porque habemos algunos, cada vez más, por suerte, nos hemos ido agrupando y encontrando que nos resistimos a que nos roben cosas como la ternura. Entonces, desde la fundación en la que estamos, si bien somos un grupo chiquito de gente, hemos tratado de irnos formando, de visibilizar todas estas situaciones, de involucrarnos en la investigación a través de proyectos colaborativos de PISAC, a través de proyectos con las becas Salud Investiga, que ahora ya no existen más, entonces tampoco tenemos esas posibilidades de financiamiento para poder hacer investigación social. Pero hemos ido haciendo medidas como, por ejemplo, organizar dispositivos de salud. El último que hicimos fue en diciembre, estuvo muy bueno, fuimos a Valle de Uco, en el INTA de la consulta es un lugar que queda en San Carlos, y le hicimos control de salud a gente de sectores rurales, productores caprinos, que acudieron al INTA y ahí se hizo control odontológico, control a niños, control adultos, talleres de pie diabético, talleres de hipertensión. Es súper tierno, pero no alcanza para nada. Sirve, sí, sirve un montón, porque ayuda, porque les das un acceso a la salud, pero no tapa para nada, ni suple para nada el rol de un Estado ausente que no les garantiza los derechos mínimos y básicos que deben tener para el acceso. Porque si bien esto es una suma de buenas voluntades, con la buena voluntad no alcanza. Entonces también desde la Fundación tratamos de poner en discusión, tratamos de asesorar cada vez que se nos pide y de tratar de ser gente participativa y activa en las decisiones de las políticas sanitarias. Con esto voy cerrando. Eh, no podemos sentarnos desde nuestro lugar de privilegio a ver que el otro sufre. Recordando palabras, por ejemplo, como las de Floreal Ferrara, en donde la salud es la lucha para vivir en la construcción de nuestra felicidad. Yo creo que nadie puede ser feliz si ve al otro que sufre. Por lo menos nosotros acá como compañeros no podemos. Hay gente que ya ha demostrado que sí puede, pero nos resistimos, me resisto a creer eso, y por eso agradezco nuevamente, celebro este espacio, y es un verdadero privilegio poder encontrarnos y escucharnos. Muchas gracias. Gracias, Karina. Me gustaría también agregar que, bueno, como saben, Mendoza es vitivinícola, es época de vendimia, es época en donde se cosecha la uva. Tenemos una gran cantidad de lo que se dicen trabajadores golondrinas, en su mayoría que vienen de Bolivia. Hoy por hoy la atención en los hospitales públicos está siendo cobrada a estas personas, lo que nos horroriza y nos parece de un nivel de crueldad inmenso. Entonces, bueno, me gustaría también aclarar esa situación. Bueno, ahora vamos a pasar con Guillermo Pacagnini. Es médico, secretario general de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud, SICOP. También es diputado provincial por el MST. Ha sido un referente de la lucha gremial. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar y bienvenido, Guillermo. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Acá al amigo Pablo y a la multisectorial. Y la verdad que saludo estas iniciativas de debate, creo que es muy importante porque, por supuesto, primero por la coyuntura, creo que la exposición de Karina es tremenda, ¿no? Porque está hablando de una provincia más rica del país, una de las principales provincias del país. Y está contando los malabares que está haciendo para el equipo de salud sostener sobre sus espaldas el funcionamiento del sistema. Nicolás que contó el tema del Festival de Despidos, que es tremendo, y la degradación de las condiciones laborales que ha trabajado el Estado. Bueno, Norma, las luchas y la resistencia, que es muy importante, pero la situación tremenda del hospital de referencia de pediatría del país. Y Carlos
Yo bueno, los nombro a todos, pero tengo una gran coincidencia, creo que hay una convergencia, hay que tratar de ver si podemos encontrarle un poquito algunos comunes denominadores. Carlos, que yo me congratulo porque hace tiempo que venimos con un debate que yo comparto plenamente, que solo hay dos subsectores y no tres. Y también el hecho de que todavía la salud formalmente, pero formalmente tiene rango constitucional, todavía es un derecho ciudadano. Hay una gran parte de la población, cada vez más en un sentido, que necesita el sistema público. Entonces, y desde ya que estamos, un poco lo que está pasando ahora, de festival de despido, la liquidación de programas, el recorte en medicamentos, que es tremendo, y algunas medidas que parecen nuevas. Norma contaba, quiere sacarse encima el gobierno y transferir los efectores nacionales. Yo diría, quiere sacarse encima los pocos efectores nacionales que quedan en un sistema hiperfragmentado. Entonces, yo creo que lo que tenemos que charlar un poco, porque el 27 nos vamos a encontrar en una gran movilización y vamos a pelear por defender la salud pública, pero tenemos que discutir un poco por qué llegamos hasta acá o cómo llegamos hasta acá o cómo en un país rico tenemos una salud tan degradada. ¿Y qué hay que proponer? Porque a mí me gustó cómo comenzó la anfitriona diciendo, bueno, nosotros tenemos algunas propuestas. Bueno, yo creo que también que tenemos que empezar a debatir qué propuestas. Primero, ¿por qué llegamos hasta acá? ¿Cuáles son los principales problemas? Generales, digo, ¿no? Estructurales, que no se han solucionado y sobre los cuales el gobierno de este energúmeno está actuando sobre un terreno ya debilitado para pegar un salto de calidad y liquidar la última joya de la abuela que queda, salud, educación, lo que queda. Pero el problema es que esto viene de hace tiempo, erosionado. Hubo otros intentos gruesos de pegar saltos de calidad, las dictaduras, los 90, el macrismo, donde, ojo, se avanzó, se retiraron derechos, se esmeriló el sistema, especialmente el sistema de salud, que es lo que estamos hablando ahora. Y en los interregnos que hubo de otros gobiernos, no se recuperaron el problema, todo el daño que se hizo o esos problemas estructurales, nunca se los atacó a fondo. Es decir, porque la transferencia no arrancó ahora, ¿eh? La transferencia arrancó desde los acuerdos de Bretton Woods, desde las órdenes del Fondo Monetario y el Banco Mundial, a liquidar todo vestigio del estado de bienestar, ya en la década del 40 al 50. Ahí empezó la transferencia de lo que había sido el momento de mayor estatización de la salud en el país, después del Plan Carrillo. Entonces, hay que ver un poco el derrotero. Primero empezaron a intentar las transferencias. El tema de las obras sociales. Yo creo que Carlos Trota lo marcó perfecto. No es parte de la solución, sino parte del problema. Porque fue justamente alguna de las tácticas de aplicar las medidas del acuerdo de Bretton Woods, del Fondo Monetario y del Banco Mundial, empezando a fragmentar el sistema de salud y a privatizarlo. Esa es la realidad. Fue un acuerdo, es decir, la ley de obras sociales fue un acuerdo entre la dictadura onganía y Bandor. El nacimiento de Linos también. El poder que se le dio a la burocracia sindical con un peso tremendo de la Iglesia. ¿En qué sentido? Y paz social, alianza de clases, domesticar las peleas que había de la clase trabajadora. Entonces, y empezar a liquidar la conquista tremenda de que haya una salud a cargo del Estado. Por eso a mí no me gusta decir que el Estado tiene que regular o que el Estado tiene que ser garante. No, el Estado tiene que financiar completamente el sistema de salud. Es un debate y es una discusión, pero es muy importante esto, porque
para que no pase el drama que planteó la compañía Mendoza. Yo creo que desde la década del 40 hasta ahora hay esas dos estrategias, que es que el Estado no ponga un peso, llegar a que el Estado no ponga un peso, que es lo que Milei quiere pegar el golpe final, que el Estado ya no ponga un banco, pues todavía formalmente la salud es gratuita, formalmente se debería financiar de rentas generales. Pero bueno, esa es una estrategia. Y la otra es privatizar en el sentido de hacer un gran negocio, una rama de producción y de servicio capitalista. Y bueno, ya el 60% en estos dos subsistemas, como dice Carlos, de la capacidad instalada, avanzó el sector privado sobre el sector público, que al revés es el que atiende la mayor parte de la población. Entonces, podemos seguir avanzando, hubo otras medidas, todas las leyes de la década del 90, nadie las derogó. La ley de descentralización, la ley de hospital público de autogestión, para marcar algunos. Macri, la CUS, ninguno la terminó de aplicar a fondo, hubo mucha resistencia, mucha pelea. ¿Se derogó la CUS? No, no se derogó. Hubo otro gobierno en el medio y tampoco se derogó. Es decir, si Milei, la verdad, quiere transferir, tiene las herramientas legales para transferir, no necesita nuevas leyes, no necesita nada, pues no se tocó nada. Nosotros tenemos que dar ese debate. Tenemos que reflexionar, parece disruptivo, pero sí, para poder identificar los problemas fundamentales y para poder avanzar en un programa de salida. Entonces, yo creo que hay tres problemas que, ojo, resumen todo lo que se dijo, nada nuevo voy a decir. Uno, el de financiamiento. Es uno de los problemas estructurales, como una especie, yo siempre digo el triángulo de las Bermudas del sistema de salud, el de financiamiento. Hoy se dice que el gasto en salud es alrededor de, no sé, del 9,5 al 10% del PBI, pero no es cierto, porque el consolidado, lo explicaba Carlos, de todos los del presupuesto municipal, provincial y nacional, no llega al 2,7%. Depende de la época, 2,5, 2,7, 2,8, no pasa de ahí. Ahora, el Estado es el que con ese exiguo presupuesto, ese exiguo que no hay ninguna jurisdicción donde haya subido cualitativamente. Yo parí el grano, ni en la provincia de Buenos Aires, claramente. Nunca pasó del 6 al 7% de la torta general presupuestaria de la provincia, el presupuesto de salud. En la provincia más rica del país, ya ni hablemos de Mendoza. Entonces, nadie lo tocó eso. Entonces, Milei la tiene servida en bandeja ahí, para dar el tijeretazo final, de financiamiento. Segundo, la fragmentación. Bueno, hay fragmentación vertical, la dijo Carlos, claramente, sector, digámosle, obra social privado, entrelazado, prepago, llamémoslo como sea. Y de otro lado, el sector estatal. Es una fragmentación vertical, pero es una fragmentación horizontal porque el propio, el de obras sociales lo explicó claramente que no es cierto que es solidario y él lo explicó muy bien por qué. Pero el público está, es decir, las llamadas jurisdicciones, que son el festival de la fragmentación, porque llevan a dispersión salarial, llevan a tensión absolutamente desigual en todo el país y de región a región, lo que es de municipal, lo que es provincial y lo que es de la nación. ¿Y por qué tiene que ser así? Esa es la pregunta, porque originalmente era del Estado, ya se transfirieron acá, todo lo que se transfirió nunca volvió, y se transfirió sin recursos, por supuesto. Por supuesto. Y el tercer problema es el problema del equipo de salud. Lógicamente, la desjerarquización, la falta de reconocimiento, y podemos discutir infraestructura en cualquier otro lugar, pero acá es mano de obra intensiva el problema de la salud. Es el recurso, el insumo fundamental, es el equipo de salud. Sin equipo de salud no hay salud. Puede haber cualquier otra cosa, pero no hay salud. Entonces, y bueno, precarización laboral. Entonces, agarremos la provincia, yo solo para tomar, porque era bárbaro Mendoza, no es tremendo. Yo, la verdad, impactado por lo de Mendoza, que
no hablamos, no habló la compañera de con cuánto se jubilan, ¿no? Que tienen la caja armonizada. Es tremendo, porque yo tengo amigos, compañeros de equipo de salud que se jubilan con el 40-45% del salario en actividad, una barbaridad. Nosotros todavía en la provincia venimos defendiendo el IPS, el Instituto de Previsión. Pero agarremos la provincia más grande. Está fragmentado en que ahí está el Hospital Posada, que es rara avis, tiene el 90%. Depende de nación, pero está en la provincia. No tiene nada que ver con el sistema, fíjense el nivel de fragmentación. Y tiene el 90% del personal del equipo de salud está precarizado. En los municipios de la provincia de Buenos Aires hay de un 50 a un 60% de precarización laboral, contrato de locación, del color político que sea. Yo estoy constatación de datos. Entonces, yo creo que si no se atacan esos tres problemas, y ahí viene el problema del sistema de salud, porque yo escuché el sistema integrado de salud. Sí, yo creo que hay que avanzar a eso. Carlos Trota explicó muy bien dificultad, qué quiere integrar, pero cómo y qué. Entonces, yo prefiero, o nosotros preferimos decir sistema único de salud. Y voy a decir por qué. Por supuesto, con control social, como muy bien lo explicaron varios. Porque es muy difícil, y acá hubo ya una experiencia en la década del 70, yo la viví de estudiante y nos movilizamos por el Sistema Nacional Integrado de Salud. Hubo una ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, pero nunca se aplicó. ¿Por qué no se aplicó la ley? Porque había dos problemas. Primero, obligaba a las obras sociales a integrarse. Todos los jerarcas sindicales dijeron que no. Tuvieron que modificar la ley, entonces invitaron a los jerarcas sindicales a integrarse. Ninguno se integró. No decía una palabra del sector privado. Y bueno, el sector privado ya estaba presionando sobre el sector público, es el que corta el bacalao entrelazado con los gobiernos. Nunca jamás se integró nada. Sí, hoy se reabrió este debate, con la pandemia se reabrió el debate de integrar el sistema, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Muchos foros, muchas mesas de debate, hemos participado todos, ahora no se ha dado un solo paso. Entonces yo creo que es hora de empezar a discutir esto, porque si no, vamos a seguir discutiendo, pelear para no perder, vamos a seguir discutiendo, defender o correr, vamos corriendo la trinchera para atrás. Y nosotros tenemos que correrla para adelante. Entonces yo, francamente, si vamos a defender la salud, hay que transformarla. Hay una dialéctica entre defender y transformar la salud inevitable, necesaria, y además posible, porque si peleamos y levantamos la puntería, eso es posible. Si no, vamos a ir retrocediendo la trinchera. Y se ha demostrado que se le puede a este gobierno meter efectivamente, no solo defender un puesto de trabajo, defender un despido, ganar un peso de aumento de salario, sino lograr algo más y pelear, levantar la puntería por cambiar el modelo político-social, que es un poco el problema de fondo para que realmente se pueda cambiar la salud. O sea, yo tiro algunos ítems, digo para no hacerla larga, sobre a los puntos que colocó la compañera al principio. ¿Qué debería tomarse para avanzar en un sistema único de salud? Un punto es la declaración de utilidad pública de todos los sectores de salud. Bueno, por supuesto, hay que confrontar con el sector privado, no queda otra. No queda otra. Pues ya están desreguladas las obras sociales, ya está hiperconcentrado todo eso. Son pocas corporaciones. Un día se enoja a Velocopit porque se peleó con otro y porque lo beneficiaron al otro. Y los grandes jerarcas sindicales que dan asco, tipo Andrés Rodríguez y otros, que ya están en ese negocio. Entonces, hay que declarar de utilidad pública sujeto a expropiación. Y hay que ejecutar eso. Si no, va a ser muy difícil si uno no mete mano en el sector privado
y sobre los intereses de la burocracia sindical. Hay que meter mano justamente en el sector de obras sociales para realmente avanzar en un sistema único. Es plata de los trabajadores, esa es una discusión que hay. Sí, es plata de los trabajadores, pero los trabajadores se terminan atendiendo en el sector público, el cual ya pagaron el impuesto, porque se debería financiar todo, seguir financiando rentas generales. Pagan el impuesto, pagan el que todavía tiene trabajo formal, muy poco paga la cuota de la obra social, o sea. Muchas veces, como bien explicó la compañera Mendoza, no hay tal medicamento y tiene que comprarlo directamente, y a veces tiene que pagar un bono de cooperador o algún arancel indirecto. O sea, a veces pueden pagar 4 veces por la misma atención. Entonces hay que meter mano ahí también. Entonces hay que avanzar en democratizar las obras sociales, pero para integrarlas a un sistema único. Y hay que hablar del tema de medicamentos. O sea, hay que pegarle al complejo médico-industrial desde ese punto de vista a todas las corporaciones. Entonces, por ejemplo, PPM, Producción Pública de Medicamentos. Y acá hay más de 40 laboratorios en el país con capacidad instalada ociosa. Más, agarremos universidades, hay municipios, hay las propias, los milicos tienen una capacidad instalada para la fabricación pública. Y si hubiera, y es un paso fundamental hacia avanzar sobre las grandes corporaciones laboratorios. No va a alcanzar, pues tampoco, por ejemplo, nosotros discutimos un proyecto en la provincia de Buenos Aires de creación de una empresa de medicamentos. Es decir, mucho aplaudir, Kicillof hizo propaganda con eso. Yo soy distinto, bárbaro, lo analizamos. Pero es una empresa mixta. Empezando porque en el mar del mercado, yo lo anticipo, naufraga pasado mañana y no va a cambiar nada, pues ni siquiera pusieron en movimiento la capacidad instalada que hay hoy en laboratorios de especialidad de medicina, incluso en algunos hospitales, en algunos municipios, en algunas universidades, en la provincia de Buenos Aires. Entonces es una engaña pichanga. Entonces, si lo hacemos como corresponde en un sistema único de salud, producción pública, pero después intervenir sobre el sector privado del medicamento, pensando que vamos a tener que ir a un sistema de socialización, de estatización o control de los trabajadores, porque inevitablemente va a haber un enfrentamiento. Y por último, creo que esto por ahí va de suyo, pero hay que atacar los problemas graves del equipo de salud. O sea, una carrera nacional, si hay un sistema único, tiene que haber una carrera única de todo el equipo de salud. No puede haber más la dispersión y las desigualdades tremendas que hay. Bueno, ya no hablemos con la falta de reconocimiento de la enfermería profesional, que es tremendo, que es una segregación que no es solo la provincia, no es solo la ciudad de Buenos Aires. Yo con mucha pelea se logró la integración en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se logró la integración a carrera, pero el problema es que después nos liberan un solo concurso. Entonces, las enfermeras que son licenciadas terminan entrando por la Ley General del Empleo Público de la provincia y ganando menos, y siguen estando desjerarquizadas. Entonces, hay que atacar el problema de carrera única, sistema único, carrera única, y por supuesto una paritaria única de salud de todo el país, pues no puede haber la dispersión que hay. Es tremenda la fragmentación del equipo de salud y de las condiciones laborales. Y hay que atacar el problema del desgaste prematuro, el desgaste laboral, y el concepto del desgaste laboral que en general tenemos debate con muchos sindicatos que cambian salud por plata. Entonces, yo me enfermo, se dame un ítem dame el plus por enfermedad de lo que sea. Y no es así. Nosotros debemos bajar la exposición al riesgo. Y para eso hay que cambiar las condiciones laborales. Y hay que bajar la exposición al riesgo, implica cambios importantes. No solo el aumento del salario, combatir el pluriempleo. Hoy
85% tiene 2 o 3 trabajos en salud. Entonces, yo termino con una cuestión, o sea, creo que esto, sí, es mi ley y hoy nos obliga a la mayor unidad en la acción, comparto, hay que con todo. Ahora, también hay que empezar a discutir el problema de la solución de fondo, política, porque si uno no cambia el modelo, vuelvo a lo que decía hace un rato, el peso que ganó en el aumento de salario después de una huelga dura, lo pierde el otro día por la inflación, por el impuesto al salario, por lo que sea. Es decir, por todos los mecanismos de rapiña que hay. O un puesto laboral que uno defiende hoy y mañana lo vuelve a perder porque siguen estando habilitados los despidos. Entonces, y ni hablemos, estamos hablando de salud, pero ni hablemos de las condiciones, estamos todos hablando del sector público, en el sector privado, de salud, de explotación tremenda. Entonces, hay que discutir el modelo de país, hay que discutir la herramienta política. Bueno, acá venimos con debates, lógicamente, y tiene que ver esto. ¿Qué sé yo? Nosotros opinamos, somos del Frente Izquierda, opinamos que hay que hacer una herramienta amplia, pero con un programa claro anticapitalista. Y bueno, y vemos que si queremos que cambie la salud, repetir recetas. Convocamos, muchos se consideran peronistas y me parece bárbaro. Nosotros, ahora, tenemos un problema. El justicialismo y todas sus variantes, yo para el grano, porque después nosotros compartimos la lucha y la movilización con muchísimos, pero a la hora de la salida política nos muestran otra vez lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Entonces, bueno, termino con esto, creo que agradezco de nuevo y vuelvo a invitar el 27, y ojalá el 27 no solo estemos, como dijo Norma, las 100 organizaciones, que algunas pequeñas, otras más grandes, juntan no solo el equipo de salud, sino colectivos de pacientes, movimientos sociales. Ahora, no, eso no va a alcanzar. Somos conscientes que no va a alcanzar, por eso se le está reclamando a las centrales sindicales que, primero, sería bueno que el día 27 haya paro, así se pueden movilizar los trabajadores de salud, porque acá hay varios que están en conflicto y están muy aislados. Bonaparte, cierto, se defendió, pero volvió a tener cerca de 100 y pico de despidos nuevos y no se reincorporó a nadie. En el Posadas hay despidos hormiga permanentemente. Y te digo, la seccional de ATE del Posadas, del amigo Silva, tremendo, porque ahí no defienden a nadie, amigo entre comillas. Y después tenés el SOMER, tenés el Instituto del Cáncer, hay un despido, bueno, todo lo del Ministerio de Salud es una barbaridad, lo que dijo Nicolás, que dieron de baja los programas y las personas. Entonces, todo eso va a estar en la calle el 27, pero necesitamos más, creo que con el envión del 1F, vamos a convocar una movilización y nosotros a este debate. Muy bien, muchísimas gracias. No, Cecilia, adelante. Sí, muchísimas gracias, Guillermo, muy, muy claro. Me gustaría invitar a los participantes, a los oyentes, bueno, se puede hacer ahora, por ahí lo que, no sé si alguien quiere contestar de los panelistas, qué significa la salida a la OMS. Y invito al resto a que vayan pasando las preguntas o directamente abren el micrófono y preguntan y participan. creo que es coherente con lo que yo venía diciendo. O sea, creo que fue Macri bajó el Ministerio de Salud, ¿no? Que parecía una medida más
más simbólica, pero fue una manera de avanzar en estas estrategias que yo decía del Banco Mundial y del Fondo Monetario de privatización. En primer lugar, lo de la OMS tiene que ver con que Milei es un émulo de Trump. Trump sacó a Estados Unidos de la OMS, Milei hace lo mismo. O sea, primera cuestión tiene que ver con su carácter de felpudo absoluto del imperialismo. Esa, en todo caso, es la primera reflexión antes de pensar en... Después, creo que tiene que ver con el hecho de que quiere liquidar toda, justamente todo lo que tenga que ver con una salud planificada a cargo del Estado. Y con la OMS, ojo, nosotros somos muy críticos de la OMS, ¿no? Porque si la OMS originalmente, incluso si uno recuerda, la OMS colaboró con el informe del Banco Mundial del año 93, Invertir en Salud, de donde hicieron varias de las recomendaciones de arancelamiento y todo eso, tuvo que ver con la OMS. La OMS fue perdiendo su carácter de rectoría, digámosle, en cuestiones epidemiológicas, vacunaciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, es muy criticado el rol que jugó en la pandemia la OMS como tal, ¿no? No por lo que dice Milei, que obviamente era antivacunas, anti-cuarentena, y también al compás de toda la política que se hizo en Estados Unidos. Pero, y está muy entrelazada con las corporaciones de medicamentos. Ahora, eso es una cosa. Es lo mismo que decir cuando Macri bajó el Ministerio de Salud, bueno, el ministerio en sí mismo casi no tenía mando de tropa, solamente los programas focales, el POSAD y alguna cosa que ahora no quiere ni eso, más allá de que mantiene el ministerio. Pero yo lo veo en el marco de esta política más general, no quiere absolutamente nada. Es decir, quiere negocio absoluto para la corporación de medicamentos y no quiere, ¿cómo es? Manos libres para liquidar todo el sistema de salud. Eso, en ese sentido. Después vamos a ver después qué implicancias prácticas concretas tiene. Pero bueno, esa es la idea. Pero creo que esencialmente, uno es por el alineamiento con Trump y el otro por un poco la frutilla del postre de liquidar el sistema público de salud. Adelante, Nicolás, por favor. Muy bien. Lo primero me parece que hay que decir es que al día de hoy Argentina todavía no se ha vinculado a la OMS. Lo que refuerza justamente que tuvo que ver más con propaganda y alineamiento político que con un hecho determinante, por poner en cuanto a la pertenencia de la Organización Mundial de la Salud. De hecho, no hay experiencia previa en la que un país se haya ido de la OMS, con lo cual tampoco hay una idea acerca de cómo llevarlo adelante. Después, me parece, y en lo que vivimos todos los días en el organismo, a nivel práctico, lo que implicó esto tuvo más que ver con abandonar ciertas líneas de trabajo en conjunto con la Organización Mundial de la Salud. Esto es, bueno, dejar de atender algunos teléfonos, dejar de asistir a algunos eventos y dejar de hablar de ciertas cosas. Y bueno, justamente también corregir algunos manuales de difusión de prácticas recomendadas a través del ministerio que tuvieran el sellito. Con lo cual, a nivel práctico y a nivel de impacto en el sistema de salud, tampoco es que tuvo. O sea, no, como política planificada de parte del gobierno, tampoco que tuvo un efecto sanitario que le dé, o sea, que esté acorde a la relevancia que le dieron al anuncio. Es más, hasta el día de hoy, pasaron un par de semanas y el gobierno de Estados Unidos dijo que estaría dispuesto, estaría en tratativa para volver, tampoco se fue, pero estaría en tratativa de continuar dentro de la OMS en tanto y en cuanto se cumplieran algunas condiciones que están buscando. Hay que ver qué es el gobierno en estas circunstancias, porque si ya fue ya fue un tanto apresurado este salto de irse cuando se va el otro, si el otro vuelve,
Habrá que ver. Sería cuando menos medio extraño. Gracias, Nico. No sé si alguno de los panelistas que está por Zoom quiere emitir también su opinión respecto al tema. Ceci, te A mí me escuchamos gustaría por entonces. ahí preguntarte, que lo hablamos por teléfono, ¿no? ¿Cuál es la situación sanitaria de los países a los que has ayudado, que estaban en conflicto? Y hacer una comparación con lo que puede suceder con Latinoamérica. Algo estuvimos hablando por teléfono. Sí, como médico cirujano, en casi todos los lugares donde he estado, en Siria, Sudán, en Gaza, por supuesto, en Haití, bueno, en todos los lugares donde he estado, casi siempre eran lugares de conflictos armados, de modo que las situaciones que viví, que presencié, en todos los casos han sido muy dolorosas y muy indignantes, pero en lo personal ninguno me golpeó tanto como lo que presencié en Gaza. Allí estuve en el 2009 y entonces cada vez que tengo que dar alguna entrevista o alguna charla, lo primero que dejo en claro es que esto no empezó el 7 de octubre. Es decir, esto viene de mucho antes. Lo viví yo en el 2009 y los palestinos desde mucho antes. Yo trabajé durante un poco más de 3 meses en el hospital Al-Shifa, que era el principal de la Franja de Gaza y que en este momento está totalmente destruido. Pero para no extenderme demasiado, lo que saqué de todo eso, aparte, como decía, del dolor profundo y de la indignación, es una tremenda admiración por parte de la dignidad del pueblo palestino, que no tiene nada que ver con un sentimiento antijudío. A mí me llamó mucho la atención que cuando ya me estaba viniendo, lo que me dijeron es, mire doctor, cuando vuelva, dígales que si están buscando a Hitler, acá no está. Y me pareció eso realmente toda una clase de ciencia política. Es decir, esto no es contra el así llamado pueblo judío, sino contra el ocupante. Lo que sí sería interesante hubiera sido interesante que nuestras asociaciones de profesionales y colegios médicos hubieran respondido al pedido concreto que hizo Naciones Unidas de rechazar esto que se está ya naturalizando, que es el ataque a los hospitales, a las ambulancias, a los trabajadores de la salud, a los pacientes. Es algo que, bueno, ha sido muy frecuente en Gaza, pero lo estamos viendo ahora en el Congo, lo estamos viendo en Sudán. Médicos Sin Fronteras lo padeció en Afganistán cuando en la madrugada bombardearon el hospital. Los norteamericanos reconocieron que había sido un error. Entonces, sería importantísimo. Yo lo intenté en el Colegio de Médicos de Mar del Plata y no lo logré, por supuesto. Están aparentemente preocupados por otras cosas, matriculaciones, salarios y todo lo demás, que es absolutamente comprensible, pero alguna vez como profesión, tenemos que recuperar la esencia de lo que hacemos y ser internacionalistas. Es inevitable. Estamos viendo por televisión, en la prensa, lo que está sucediendo. Esto no es algo que, como en la Segunda Guerra Mundial, la gente se enteraba comprando en la quinta o la sexta varios días después y ver algunas fotos. Esto es algo que ha sido transmitido en vivo y en directo. Si no podemos mirar por el costado, los colegios profesionales de médicos, de trabajadores de la salud, debiera pronunciar, decir, basta, este grado de deshumanización no puede ser, dejando de lado, aunque es muy importante, el análisis político, antropológico, cultural. Por supuesto que es muy importante porque explica o explicaría el origen de todo esto, pero hay algo mucho más concreto. No se pueden bombardear hospitales, no se pueden bombardear ambulancias, no se pueden matar a los trabajadores de la salud, no se pueden matar a los pacientes, y si nosotros, entre comillas, profesionales, nos quedamos callados, entonces es imposible.
Y ni qué hablar del sector obrero. Ha habido algunos ejemplos realmente conmovedores de obreros que se han plantado en la puerta de las fábricas de militares diciendo nos oponemos que de aquí salga ningún armamento más destinado a un genocidio. Y acá también cero, 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 cero. Nos imponen, entiendo, no es que esté señalando nada, porque soy tan culpable como cualquiera, como cualquier otro. Pero caramba, creo que es el momento de que ampliemos un poco la mirada y digamos con claridad que esto no puede suceder. Sí, comparto el hecho de que la verdad que todos los sectores nos deberíamos estar unificando. Es una situación muy difícil, todavía la población está en shock. La verdad es que, sobre todo los que somos militantes, que estamos de alguna forma más interiorizados de la política, de lo que sucede, a veces que tampoco podemos creer lo que está sucediendo y bueno, es una situación muy difícil. Norma, invítanos al 27. Y bueno, ahí lo puse en el chat para que todos tomen nota. El 27 se marcha desde el Ministerio de Salud hasta la Plaza de Mayo. A las 15 nos vamos a estar concentrando y a las 16 horas marchamos en unidad, en la diversidad. Quiero como dejar el mensaje de que es muy importante recuperar a los sindicatos como herramienta de las y los trabajadores. Creo que es la naturaleza de los sindicatos, ¿no? Estar en las bases junto a los trabajadores y trabajadoras es la responsabilidad que tenemos, por eso es muy importante. Nosotros apelamos a las centrales obreras a que el 27 haya paro. Para que todos podamos movilizar, que se masifique esta medida de acción de lucha ante un panorama que nos parece que es cruel, muy cruel de parte de este gobierno y que está amenaza directamente o directamente se está llevando puesto vida de personas, ¿no? De niños, niñas, adolescentes y adultos. Tiene que ser una medida que tenga relación con el golpe que nos están dando. Y estas luchas sectoriales son valiosas, pero necesitamos unirlas para que tengan la potencia que necesitan tener para que, como decía Eduardo, sean efectivos en, bueno, sí, golpear duro al plan de Milei y al gobierno que quiere terminar con todos nuestros derechos. Gracias. Me gustaría aclarar que para nosotros el Garraham siempre ha sido una referencia muy importante. Sé que más del 50% de los trasplantes infantiles se hacen ahí. Exactamente. Y Karina, bueno, veo que hay algunas compañeras también del Hospital Chestakov, incluso algunas que están en guardia, que entran y salen. Nada, Sí, nosotros sabemos la importancia y la seguridad que nos da cuando nos lo llevan al Garrahan, a los chicos. Entonces, sí, las provincias es una referencia importantísima. sí, Bueno, compañeros, si nadie Hola, más, sí, Norma. no, sí, lo que yo. quería decir es rescatar esto, ¿no? También, además del mensaje de organizarnos y recuperar la herramienta sindical y buscar una herramienta política que represente a las y los trabajadores y defienda el sistema público de salud, también decir que nosotros logramos en esta lucha que dimos un bono de 500.000 pesos. Y además un 15% por encima de lo que fue la paritaria estatal, o sea, y no hubo despidos en el hospital, o sea que sí sirve luchar, y sí cuando es masivo y unitario y el paro, la movilización, es la herramienta que tenemos los trabajadores y trabajadoras para luchar contra los gobiernos que nos quieren llevar puestos. No solamente el momento de votar, también existe el derecho a la protesta, que es el que garantiza el resto de los derechos. Entonces, acá en Hong Kong, en todos lados, cuando los trabajadores salen a reclamar, es la movilización y el paro lo que hace que vuelvan a conquistar todo aquello que está amenazado de la misma manera como conquistamos esos derechos, es la manera como los tenemos que defender. Muchísimas gracias por la invitación, me pareció formidable el intercambio, la verdad es que una maravilla. Así que saludos a todos, a los panelistas y también a los que estuvieron
en la audiencia. Hola. Bueno, muchas Sí, gracias a todos. sí. Pablo, unas palabritas finales, si nadie más quiere. Ah, Yo primero quiero compañera, agradecer mucho. Sí, sí, por favor, Pablo. no, digo, hay una compañera Norma que quería hacer uso de la palabra, no sé, Norma, si querés, te Sí, sí, escuchamos, ¿eh? no la vi. Hola. Norma, Sí, me presento, soy Norma Ginés Ojeda, la comunidad COM de la provincia del Chaco. Y estuve atenta a todo lo que se compartió en estos paneles, agradecida, sí. Y como siempre, la mirada hacia los pueblos originarios. He sido partícipe en algunos encuentros nacionales de salud indígena y sería importante también que pueda haber en esta mesa alguien representativo cierto. de nuestras comunidades, porque si bien tenemos, sí, aquí en la provincia del Chaco una salud intercultural, creo que va a llevar un proceso de tiempo para poder sanear muchas áreas en las cuales los pueblos han sido vulnerados en todos sus derechos. Hablamos de salud integral, hablamos de salud mental, hablamos de otras clases de salud. Y yo creo que no tienen que estar lejos ustedes de saber de que somos pueblos, somos naciones, mejor dicho, que conforman esta nación de Argentina, y más allá de este gobierno visceralmente que está haciendo todo el sistema de salud, lo que los pueblos originarios hoy están sufriendo es prácticamente no hay que ir lejos, como compartió y respeto, sí, al doctor Carlos, creo que es, mirar esa mirada hacia los pueblos del extranjero. Hay que mirar la Argentina adentro, ¿sí? Poder en este sistema de salud, que también la salud intercultural tenga representación para poder también exponer desde la mirada de las cosmovisiones indígenas. Desde ya, agradecida por ser parte de estas escuchas y a estos profesionales que realmente están prácticamente esa mirada hacia la salud del pueblo argentino. Así que yo acompaño en esto, quizás desde mi humilde lugar. Me gustaría acompañar porque tenemos en el Chaco un grupo de enfermeros interculturales, que a veces la traba en el sistema de salud es la lengua, para poder condicionar una mejora hacia la atención de nuestras comunidades originarias. Desde ya muy agradecida, no quiero extenderme mucho porque no sé hasta qué hora es, así que de aquí en más, yo he pedido de poder ser parte en todo, casi estar y escuchar y también sugerir o proponer, o que por lo menos sea escuchada con respecto hacia las comunidades originarias de la provincia del Chaco. Norma, estás en toda la razón y lo vamos a tener en cuenta para los próximos encuentros decididamente. Bueno, les cuento que ha estado presente integrantes de todo el país. Esto ha sido bien federal. Hay algunos que son un poquito tímidos y no se animan a participar, pero están escuchando. Para las provincias es muy importante estos encuentros. La verdad es que sigue centralizado hasta el discurso muchas veces, entonces estas instancias de diálogo federal para nosotros son sumamente importantes, sumamente constructivas para un nuevo pensamiento, para desenredar un poco, como digo, estos embrollos a los que nos someten a los pueblos. Así que bueno, muchísimas gracias Carlos, Norma, Nicolás, Karina y Guillermo. Y dejo el cierre para Pablo. Muchísimas gracias por participar de la Multisectorial Federal y de estos ciclos de universidad pública, en este caso la Universidad de Verano. Muchas gracias, Cecilia querida. Por supuesto, subrayar la importancia de la participación de las compañeras y compañeros desde todo el país. Decir que, hasta donde entiendo, ya Florencia incorporó a todos quienes habían inscrito a este grupo, al que yo te propongo, Ceci, debido a la actividad que se plantea para este 27, que incorporemos también a Guillermo, a Nico, a quienes fueron panelistas hoy, para que podamos de primera mano ver de qué manera todas y todos podemos dar acompañamiento desde esta iniciativa a esa convocatoria, trasladando
la convocatoria a todos los grupos temáticos y provinciales de la multisectorial, que creo que va a ser también muy importante que las compañeras y compañeros estén en conocimiento, y por supuesto, todas y todos invitados a participar el 14 de marzo de este panel de redes cooperativas y comunitarias, que entendemos que va a ser tan importante para aportar herramientas al trabajo de cada uno y cada uno de ustedes, como especialmente al de planificación participativa y gestión asociada del 17, que está directamente vinculado con la posibilidad de consolidar estos espacios de participación con reglas claras de funcionamiento, donde podamos, con esta vocación de servicio, seguir construyendo este aporte para el conjunto de las militancias. Así que muchísimas gracias por mi parte, gracias Guille por haberte acercado, gracias Nico, gracias a las compañeras y compañeros de todo el país, y vamos seguramente mañana a subir este material a las redes para que puedan repasarlo y ponerlo a disposición de las compañeras y compañeros. Muchísimas gracias.